A la hora de indagar y estudiar el periodo que se inaugura en el golpe de Estado de 1955 y que va a conllevar a una situación de inestabilidad política en Argentina hasta 1973, todo ese periodo lo vamos a analizar con un texto de una historiadora muy conocida que se llama Mónica Gordillo. El texto de Mónica Gordillo se va a enfocar en estudiar la inestabilidad política, económica y social que se vive en Argentina a partir del autodenominado Revolución Libertadora, de la autodenominada Revolución Libertadora, que era el golpe de Estado que se libró al gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Y ante este golpe de Estado se genera una situación de inestabilidad social, política y económica, ya que las fuerzas conservadoras, mediante la fuerza, el uso de la fuerza, se hacen nuevamente del poder del gobierno e intentan alterar los caminos institucionales que se venían dando hasta ese momento. El texto de la autora que tenemos que analizar comienza hablando de la Revolución Libertadora y hablando del objetivo de esta Revolución Libertadora, que era ni más ni menos que la eliminación de toda política peronista. El peronismo pasa a ser un partido proscripto, significa que queda prohibido de la política nacional, y al mismo tiempo los sectores conservadores se debaten, en primer lugar, qué hacer con las masas peronistas, qué hacer con estos sectores que antes se identificaban con el peronismo, los incluimos en la política de alguna manera, reprimimos sus ideas, pasamos a hacer una persecución política de estos sectores, se comienza todo un debate acerca de qué hacer con estas personas, estas masas que se identificaban con esa política. Y al mismo tiempo también los sectores que se identificaban con esa política, es decir, los sectores peronistas, también es un desafío esta nueva etapa porque tienen que, ante la ausencia de Perón, que está en el exilio, que tuvo que abandonar el país luego del golpe de Estado, tienen que comenzar a pensarse a esas masas como sujetos políticos, como trabajadores que tienen que defender sus derechos, como sectores que tienen que ir a votar. Es decir, hay toda una reconfiguración de esas masas peronistas que quedan huérfanas de Perón y que no saben para dónde dirigirse. Debido a que el peronismo había dejado una situación de pleno empleo, de buenas condiciones laborales, la mayoría de las masas peronistas se encuentran en unas condiciones, digamos, aptas para ejercer una resistencia al avance de los sectores conservadores, al avance de este régimen autoritario y comenzar a librar una batalla contra estas fuerzas que se hicieron del poder en Argentina mediante un golpe de Estado. La autora entonces lo que va a hacer es analizar cómo esa resistencia que se genera a partir del golpe de Estado por las masas populares va a ir creciendo, y esa conflictividad entre un régimen autoritario y masas que resisten va a ir creciendo con el paso del tiempo. La autora divide su texto en 3 etapas. Ella habla de que al comienzo hay una resistencia, que esa resistencia y protesta obrera va a pasar a un momento de explosión, es decir, la resistencia y la conflictividad van a crecer al nivel de que se produce una explosión, que ya vamos a ver más adelante, que la explosión se llama Cordobazo, y una última etapa en donde toda esa conflictividad pasa a una resolución política, una etapa de transición donde el régimen autoritario que había tomado el poder en el año 1955 se va a tener que ir desplazando y dar juego nuevamente a la democracia en Argentina. Entonces la autora va a analizar cómo la resistencia ante el golpe de Estado que se produce en 1955 va a ir creciendo y en qué vamos a deparar ante la finalización de este periodo autoritario. Al comienzo la autora titula el primer capítulo de esto que estamos leyendo, de este texto, de este manual, se llama De la resistencia a las rebeliones populares.
El título es La pura resistencia, los gorilas, los caños y la revolución. Ante el gobierno militar que se instala mediante golpe de Estado en 1955, la autora va a hablar de que la prohibición por parte de estos sectores que toman el poder, esta oligarquía que toma el poder, va a generar unas consecuencias contraproducentes contra estas mismas fuerzas que están tomando esas medidas. La persecución política del peronismo va a agigantar ese fantasma. ¿A qué me refiero con esto? La autora va a hablar de que los peronistas, ante la prohibición de ser peronistas, de hacer el símbolo de la B, a cantar la marcha peronista, a identificarse con Perón, a cantar las canciones peronistas, todas esas prohibiciones van a hacer que abracen aún más esa identidad, es decir, que se ubiquen en esa posición de la resistencia. Al mismo tiempo, como Perón, ese líder, está con vida, está en el exterior, se va a generar toda una cuestión mítica de que las masas peronistas tienen que crear los factores necesarios para que Perón vuelva al país. Se crea un mito, un mito que reaviva al peronismo, que es el mito de retorno. Se cree que en un momento Perón va a volver al país. Ese famoso mito se cree y se comienza a agigantar con el paso del tiempo. Se cree que va a llegar en un avión casanegro, que va a bajar al país, que va a hacer la revolución, que Perón va a volver. Se crea toda una cuestión mítica a través del fanatismo que el peronismo había creado en gran cantidad de las masas de trabajadores que bancaban el proyecto peronista. Entonces, a diferencia de otras etapas, de otros golpes de Estado que ya hemos visto, hay una identificación que persiste con el tiempo de los sectores desplazados, es decir, el peronista no es que se olvida de Perón, sino que abraza aún más al peronismo y decide comenzar a resistir ante esta época, comenzar a organizarse. Ese es el inicio de la resistencia. Va a comenzar a haber una presión laboral, los trabajadores van a comenzar en las fábricas a tomar las mismas, van a hacer huelgas, van a ejercer una conflictividad laboral, intentando defender los derechos que se habían conseguido durante el peronismo, sus derechos laborales. Se va a generar una situación de conflictividad latente. Pero mientras esta conflictividad sigue entre los sectores que no quieren olvidar el peronismo, de los sectores de gobierno que quieren imponer el olvido del peronismo, va a haber una semidemocracia imaginaria en donde las fuerzas militares van a funcionar de custodia, muy parecido a lo que habíamos visto en la década infame. Va a haber elecciones controladas, donde los candidatos van a ser habilitados por las Fuerzas Armadas, donde no se pueden presentar candidatos peronistas, donde los candidatos tienen que pasar el filtro de los sectores militares, y la Unión Cívica Radical, aquel partido que era opositor al peronismo, pero que en su momento, en el pasado, había conducido a los sectores populares, se ven como grandes candidatos a ganar estas elecciones donde no puede participar el peronismo. El candidato que se impulsa para ganar las elecciones en 1958 es Arturo Frondizi. Arturo Frondizi es un radical que ve la oportunidad de que están las masas huérfanas del peronismo y decide hacer un pacto con Perón. ¿Cuál es el pacto de Frondizi con Perón y las masas peronistas? Frondizi en su campaña promete que si es elegido presidente va a eliminar la proscripción del peronismo, permitiendo que las masas peronistas o cualquier candidato que se llame peronista o que el mismísimo Perón se pueda incorporar a la vida política argentina y que pueda participar legalmente de las elecciones. Frondizi, ante esta promesa, moviliza a las masas peronistas. Perón llama a votar a Frondizi y Frondizi gana las elecciones. Frondizi, una vez que está en el poder, se olvida un poco de
de la cuestión de esa promesa y ejerce un poder en el cual él se centra como la figura más importante y deja de lado a los ideales peronistas y a su promesa. Es decir, eso es visto como una traición al peronismo. Entonces el gobierno de Frondizi inmediatamente inicia, ya pierde la masa de apoyo que lo había votado y al mismo tiempo, debido a que era un gobierno que había pactado con el peronismo, que se había acercado al peronismo, las fuerzas conservadoras, es decir, los que habían hecho el golpe de Estado, que controlaban la política en ese momento, también le habían soltado la mano a Frondizi. Lo que va a determinar que el gobierno de Frondizi dure muy poco y en el 61 ya le ejerzan un golpe de Estado desplazándolo del poder para en el 62 encontrarnos nuevamente con un vacío político en Argentina. En paralelo a esa situación, en donde Frondizi pierde el poder, donde nuevamente nos quedamos sin presidente, seguía existiendo lo que era una resistencia peronista, que era principalmente guiada por los sectores trabajadores. Al mismo tiempo, hay un contexto que profundiza esa crisis. ¿Qué contexto es? Hay un contexto internacional revolucionario, encabezado por lo que es la Revolución Cubana. No les voy a tomar lo que es la Revolución Cubana, pero sí es importante lo que dice el texto de Mónica Gordillo. El texto de Mónica Gordillo nombra la Revolución Cubana debido a que hay ideas de una posible revolución ante la aparición de fuerzas represivas. ¿Qué propone la Revolución Cubana? La Revolución Cubana es un hecho fundamental histórico en donde había un régimen militar conservador, represivo, que era del Fulgencio Batista, que se desarrollaba en Cuba, y que una masa de campesinos guiados por un argentino, el Che Guevara, toma por la fuerza ese gobierno dictatorial y digamos que combate fuego contra fuego. Los sectores oprimidos por la dictadura de Batista toman las armas, encabezados por el Che Guevara, quienes logran liberar Cuba de los dictadores. Esta cuestión que se da en Cuba en 1959 sirve como un posible camino para la liberación de los países que sufren dictadura. Y eso va a impactar muy fuerte en Argentina, en donde hay muchas divisiones de cómo poder enfrentar a la dictadura, los sectores trabajadores, los sectores populares, los sectores bajos, los sectores jóvenes comienzan a criticar este estado de falta de derecho, y la Revolución Cubana lo que hace es plantear un posible camino. Ahora bien, habíamos hablado antes en la materia de que el peronismo no era de izquierda, el peronismo siempre fue un movimiento capitalista, es decir, un movimiento que no es de izquierda. Es un capitalismo que estimula los derechos y mejores condiciones para los trabajadores. Entonces se genera una contradicción dentro del propio peronismo, en donde hay sectores que dicen, bueno, es momento de que el peronismo sea de izquierda, es momento de que el peronismo sea revolucionario y que tome las armas. Mientras hay otros sectores que dicen que el peronismo no necesita ser de izquierda para ser revolucionario y que hay que organizarse siguiendo las bases de los gremios, las bases sindicales. Se comienzan a producir diferentes grietas de cómo hay que avanzar en esta posición para volver a tomar el país. La conflictividad sigue aumentando y como estábamos hablando, el gobierno de turno, el gobierno autoritario que había tomado el poder en Argentina, tampoco puede avanzar. Esta conflictividad que tiene constante con el peronismo imposibilita que logren un orden, imposibilita que logren instaurar un país según los que ellos estaban pensando. Entonces, nuevamente, luego de la fallida experiencia de Frondizi, se abre juego democrático nuevamente, semidemocrático, porque el peronismo sigue proscripto, y hay unas nuevas elecciones.
Ante esas nuevas elecciones lo que va a suceder es que va a ganar nuevamente un candidato radical, en este caso Arturo Illia, va a ganar las elecciones en el año 1963, pero se va a dar una situación muy llamativa. Debido a que los sectores peronistas no se encontraban representados por esta semidemocracia y debido al antecedente de que habían votado un candidato que era Frondizi, que no había eliminado la proscripción de peronismo, la mayoría de las masas peronistas decide abstenerse de ir a votar. La participación electoral es una de las más bajas a nivel histórico y las personas que van a votar votan en su mayoría en blanco. Illia prácticamente gana las elecciones, pero con un porcentaje en blanco que casi empata el porcentaje que saca el presidente. ¿Qué significa todo esto? Illia es un presidente débil, es un presidente con muy baja participación democrática, es un presidente que casi nadie votó y que al mismo tiempo casi está en un empate técnico con la participación en blanco. La gente va a votar, vota en blanco debido a su descontento y su falta de representatividad política. Eso va a generar que el gobierno autoritario de ese momento, es decir, los sectores militares que habían ejercido el golpe de Estado, se encuentren muy condicionados, porque lejos de hacer lo que ellos estaban pretendiendo, que era lograr un orden controlado, un país ordenado nuevamente bajo una base conservadora, se encuentran con un país cada vez más inestable políticamente, con poca participación política, en donde los sectores se están alejando cada vez más, donde crece la resistencia, en donde el mito del peronismo va agigantándose con el paso del tiempo y en donde tiene que cambiar los mecanismos para poder ordenar este sistema político. Hoy, puntualmente en la clase, estoy hablando del martes 5 de agosto, lo que estuvimos viendo es que ante este contexto, en donde no hay partidos políticos representativos, ya que el único partido político mayoritario, que es el peronismo, está proscripto, hay otros sectores que comienzan a aumentar en protagonismo, no partidos políticos, sino que sectores sociales. Ante la ausencia de una representatividad política, la gente no vota a nadie, no se siente identificada con nadie, ya que el peronismo está proscripto, desconocen este sistema democrático falso, porque es un sistema democrático falso, autoritario, donde los militares deciden quién tiene el poder, ejercen golpe de Estado, crece esta inestabilidad política. Hay dos sectores que comienzan a cobrar cada vez más protagonismo. En primer lugar, el movimiento obrero. El gobierno autoritario, el régimen autoritario, se va a encontrar entre la espada y la pared. Según la autora Mónica Gordillo, el movimiento obrero cada vez más va a acumular poder. ¿Debido a qué situación? El movimiento obrero es el único que se le puede plantar en serio a la dictadura. Y eso el régimen autoritario lo sabe. Si el movimiento obrero se planta, hace huelgas, sale a combatir en la calle, la economía del país va a caer, el país va a entrar en una inestabilidad no solo política sino económica y al mismo tiempo también agiganta los fantasmas del posible regreso del peronismo. Debido a que el movimiento obrero era el que podía movilizar a las masas, podía aumentar la resistencia y al mismo tiempo podía poner en jaque a la economía nacional, el gobierno autoritario comienza a tejer diálogo con los sectores obreros, es decir, se tiene que sentar a negociar con los sectores obreros. Eso va a posibilitar que los sectores obreros, es decir, este movimiento obrero, cada vez tengan más poder. Y poco a poco se va a animar el movimiento obrero a expresar ese descontento con la época. No solo van a comenzar a planificar medidas de resistencia, huelgas, corte de calle, sino que se van a comenzar a estructurar. Va a ser un movimiento obrero que va a estar planificado. Al mismo tiempo, este movimiento obrero también
no solo se va a quedar con esa situación, sino que el movimiento obrero va a comenzar nuevamente a agitar las banderas del peronismo. Van a comenzar a no solo movilizarse, van a empezar a cantar por Perón, van a comenzar a nuevamente movilizarse los 17 de octubre en conmemoración del Día de la Lealtad, de aquel mítico día donde liberaron al general. El movimiento obrero va a comenzar a crecer cada vez más en poder. En paralelo va a haber un segundo sector que va a aparecer y va a penetrar en la historia nacional muy importante, que son los sectores juveniles. ¿Qué tienen que ver los sectores juveniles? Bueno, durante el peronismo, con la apertura de la democratización de las universidades, como había mejorado la calidad de vida, muchos hijos de obreros habían comenzado sus estudios universitarios. Es decir, los canales participativos estudiantiles en las universidades habían crecido muchísimo, ya que hay más jóvenes que van a las universidades. A partir de lo que había sido la reforma universitaria, que ya habíamos visto con Irigoyen, las universidades eran el espacio de debate y participación política. Los estudiantes no solo van a la universidad a estudiar, sino que van a elegir a sus representantes, se organizan en centros de estudiantes, presionan por los planes de estudios, por el presupuesto universitario. Los jóvenes en esta época comienzan a tener muchísimo protagonismo en un sistema poco democrático como estaba viviendo Argentina en esa época. La universidad es una institución democrática que va a hacer que los sectores juveniles ejerzan y agiten las banderas democráticas de la participación, de la protesta, del agite y principalmente de los derechos. Debido a que estos jóvenes, la mayoría, tiene familiares que pertenecen al movimiento obrero, ya que son los hijos de los obreros que durante el peronismo comenzaron a poder estudiar, comienzan a identificarse con estas luchas obreras, al mismo tiempo de que estamos hablando de que eran luchas por salarios que impactaban en las familias de estos jóvenes que estudiaban. Entonces, poco a poco, estos obreros van a ver cómo van a aparecer jóvenes en sus protestas, en sus marchas. Estos jóvenes van a comenzar a direccionar el combate a las calles, al igual que el movimiento obrero. Van a comenzar a participar en las movilizaciones de la CGT, de los cabildos abiertos. Los jóvenes comienzan cada vez más a expresar consignas combativas. Estos jóvenes estudiantes manifestando que ellos también son parte de esos derechos que se están debatiendo en ese momento. Ante esa situación se comienza a pensar, bueno, ¿cómo hay que combatir a esta dictadura? ¿Cómo hay que planificar esta resistencia? Esta resistencia que se va a dar en las calles, de ahora en más va a tener a dos principales protagonistas. Y son dos principales protagonistas que no son partidos políticos, que eso es fundamental, marca la autora. Ante la proscripción del peronismo, ante la desazón de los sectores sociales por la participación democrática, que son todo lo mismo, que los radicales traicionan, que no hay una representación política, que hay fraude, que hay manejos, hay dos sectores que comienzan a tener cada vez más importancia en las calles y que son los sectores que comienzan a ser aquellos que manejan la resistencia ante este régimen autoritario. Esos dos sectores son el movimiento obrero y, por otro lado, la juventud universitaria.